7:41, ya lo adelantaba Wilson Quimbay aquí en la conversación con la ministra. Hoy es un día trascendental en la mesa de concertación del salario mínimo, porque según el cronograma, hoy debería darse una concertación en esa cifra que millones de colombianos van a recibir como remuneración mínima por su trabajo para el próximo año, el 2024. ¿Cuál es el panorama? El impacto para las empresas, sobre todo para la pequeña y para la mediana. María Alejandra Osorio es la directora ejecutiva de Acopi Bogotá y nos acompaña en esta mañana para hablar acerca de este tema tan sensible. María Alejandra, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes, Alejandra, un gusto estar contigo acá. Bueno, directora, nosotros salimos a las calles y le preguntamos a los ciudadanos desprevenidamente cuál pensaría que debería ser el incremento del salario mínimo. Antes de adentrarnos en esta conversación y poner el foco en la propuesta de las centrales obreras, que es la que hemos conocido, quiero que escuchemos a los ciudadanos en las calles. Aquí está. ¿Cuál considera usted que debería ser el incremento del salario mínimo? Alrededor que quede 2 millones de pesos. Al menos 100.000. Aunque bueno, eso depende, porque si le suben el salario mínimo y sube todo lo de la canasta familiar, pues tampoco es que se vea mucho el aumento. Entonces, pues, si le suben 46.000, pero no sube mucho lo de la canasta familiar, estaría de acuerdo. Sí, como lo tienen presupuestado, estaría bien, 2 millones. Me gustaría. 2 millones me gustaría. El 9% mínimo. 9%. Algo acorde a, pues a la necesidad del pueblo. Necesariamente necesitan subir, no sé, 2 millones por ahí. Diría yo, sería lo más razonable. Pues realmente pues me parecería bien que por lo menos a 1.500.000, porque pues realmente el salario de hoy en día es muy difícil para lo que dependemos de arriendo, servicios y todo eso. Realmente es muy poco. Bueno, pues ahí están entonces las opiniones. Es un contraste que vemos en las calles, eso es lo que piensa, lo que siente mejor los colombianos frente a esta discusión que se está dando en otras esferas, en unas muy elevadas. Directora, lo que se conoce hasta el momento es la propuesta de las centrales obreras del 18%. ¿Cómo lo ven ustedes? Que el salario mínimo con ese incremento pase de 1.160.000 a 1.368.000. Esto es sin auxilio de transporte. Acá nos referimos única y exclusivamente al salario mínimo. ¿Cuáles serían los efectos de este porcentaje en las empresas, sobre todo en las pequeñas y en las medianas, que es el sector que representa Acopi? Bueno, aquí hay que tener en consideración varios elementos. Lo primero, pues es que por supuesto es muy deseable que las personas cada vez que trabajan, que hacen un esfuerzo por aportarle a la sociedad desde su actividad productiva, puedan ganar mejores ingresos, porque eso por supuesto retribuye a la economía de manera positiva en una mayor generación de consumo. Claro. Pero, por supuesto, también hay que tener en consideración que acá hay otros elementos que no conocemos quizás muchos, y por eso de pronto en las grandes esferas es donde se empiezan a hablar de temas supremamente complejos, cifras que parecen muy pequeñas a veces, pero que representan mucho. Entonces vamos a irlas desglosando de a poco. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la mitad de la población, un poco más, el 52-53% de la población colombiana trabaja en la informalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesariamente este dato que le va a dar del salario mínimo va a tener una relevancia en sus vidas del cotidiano, porque esto solamente va a implicar que para quienes trabajan en empresas de manera formal, que las empresas además cubren, ya vamos para esa parte de su seguridad social, pues van a tener aquí un aumento significativo en sus ingresos a partir del mes de enero. Pero esto no solamente tiene que verse a la luz de la informalidad, que es muy alta hoy en Colombia. Tenemos que tener eso en consideración y hay que seguir haciendo esfuerzos para reducirla. Para quienes esto sí representa un aumento en su poder adquisitivo, hay unos costos que no se ven, que están aquí escondidos. No solamente va a incrementar esto, sino que además tenemos los costos de la seguridad social. Los costos de la seguridad social son aproximadamente un 40% adicional a este valor que observamos acá, que es la parte que no se ve, pero que es supremamente importante para garantizarle una estabilidad futura y una prestación de servicio de salud, de pensión, de la caja de compensación en
entre otros elementos. Entonces, para traducir eso al cristiano, lo que quiere decir es que los empleados percibirían esto es lo que ellos tendrían en sus bolsillos mes a mes, pero para el Así empleador esto significa mucho más, porque Correcto. tienen que pagar seguridad social, pensiones, La los prima, aportes, los claro. cesantías, correcto. Entiendo. Todas esos asuntos que finalmente son ingresos también que llegan en otros momentos al empleado y que son importantes tener en consideración en este análisis. Sobre la base de ese análisis, pero también de lo que se discute en esa mesa, para que muchas personas se enteren, se discuten dos factores. Uno, la inflación. La inflación hoy en Colombia está en el 9,8%. Eso es una inflación realmente muy alta. Veníamos de inflaciones del 3, del 4% en años anteriores, incluso durante la pandemia fue bastante estable y hoy tenemos una mucho más alta. Y tenemos la parte de la productividad que se redujo y está en el menos 1%. Muy bien, entonces eso, ¿qué querría decir en términos de empleo? Si el aumento sube sustancialmente, si el aumento es sustancial, ¿cómo se traduce eso en plazas fijas y en generación de nuevo empleo? Bueno, eso se traduce en que realmente para los empresarios aumentar las plazas de empleo depende del consumo, depende de que haya demanda. Y hoy tenemos una disminución importante en la demanda de los productos y servicios. En general, nuestras encuestas de desempeño empresarial hablan de que hay una reducción en las ventas y eso representa también una reducción de la capacidad de absorber personas del mercado laboral para que haya mayor capacidad de generación de empleo. Ya vamos a hablar de capacidad adquisitiva, que es una frase que escuchamos recurrentemente por parte del presidente de la República y de la ministra de Trabajo, porque además de esos costos que usted nos acaba de enumerar, que no están acá ilustrados, pues que de cara al trabajador no se conocen, viene todo lo de la reforma laboral. 16 artículos aprobados ayer, 2 muy sensibles que han dicho los empresarios que incrementan sustancialmente los costos laborales entre un 35 y un 40%. El tema de las horas extras y el tema de los recargos por horas nocturnas. ¿Cómo lo ve usted y cómo afecta a la pequeña y a la mediana empresa? Bueno, acá hay dos consideraciones. La primera es que esos son la afectación de los costos directos. Faltan otros artículos por discutir que tienen implicaciones como las formas de contratación, la estabilidad laboral reforzada y todos los temas de derecho colectivo que afectan principalmente a las empresas de mayor tamaño. Estos dos que mencionas tienen implicaciones muy fuertes principalmente en el sector del comercio, sector que obviamente por temas de consumo funciona precisamente en esos horarios nocturnos, muchos de ellos entre 7 y 8 de la noche tienen picos de consumo mucho más alto y allí pues habrá una afectación. Nosotros hemos estimado desde ACOPI que el incremento de los costos laborales puede estar oscilando entre el 17 y el 34% y varía dependiendo del sector productivo en donde se aplica estos directos que mencionas. ¿Y la pequeña y la mediana empresa aguantaría ese embate de un incremento en sus costos laborales del 17 al 20%? Se habla, hablaba ahorita la ministra un poco más temprano sobre los incentivos a la creación de empleo. Sí. Si no tenemos una activación de la demanda suficiente, pues no habrá posibilidades o necesidad real de contratar nuevo personal. Y allí entonces nosotros hemos dicho que debe haber más coherencia holística desde la concepción del gobierno y esperamos que, por ejemplo, temas tributarios y otros que ayudan a la competitividad del país también puedan ser incluidos en la conversación. Lo que usted quiere decirme es que esos subsidios y esos alivios que hace minutos hablaba acá la ministra no son suficientes para conservar y para crear nuevos empleos? No son suficientes porque además las empresas necesitan tener la capacidad de moverse y ser fluctuantes frente a las necesidades del mercado. Es decir, si se adquiere un nuevo cliente o se pierde ese cliente, pues debemos tener la posibilidad de aumentar o reducir el tamaño de la empresa, porque de otra manera podríamos estar condenando a que una empresa se vea obligada a cerrar o a mantener una planta de personal que desafortunadamente en un momento dado
mercado, no es posible dada las circunstancias propias que tiene el mercado en ese momento. Es decir, no vale la pena que exista un subsidio, porque si no estoy vendiendo lo suficiente, pues yo igual no voy a poder contratar a un empleado. Lo que define esa contratación es la demanda que tenga esa empresa. Y justamente frente a la demanda vamos a ver el tema que yo le comentaba ahora acerca de esa capacidad adquisitiva, porque entonces ahí, dígame usted si no tendría sentido lo que dice el presidente y la ministra de a los comerciantes, es que lo ponía ayer el presidente en un trino respondiéndole al presidente de FENALCO, al señor Cabal, y le decía, ustedes necesitan que los colombianos tengan más plática para que vaya a sus comercios. Entonces, eso se traduce en un mejor salario. ¿No tendría sentido lo que dice el presidente y la ministra, directora? Tendría sentido, pero también hay que tener en consideración que muchos de los productos que producen nuestra industria nacional han sido reemplazados por producción extranjera. Y aquí también quisiera acotar un elemento fundamental, es que para el elemento de la competitividad es fundamental el tema de las revisiones, por ejemplo, de balanza comercial, las relaciones que tenemos con otros países para que podamos mejorar nuestra oferta exportadora, pero también mejorar nuestra capacidad de producir en el país. Producir hoy en Colombia es muy costoso, no solo por los temas laborales, sino por los costos de la energía, por los costos de las materias primas, entre otros elementos que hacen que producir en Colombia hoy sea realmente muy costoso. Entonces hay que trabajar, por eso repito, de manera holística. Por supuesto, los temas laborales preocupan hoy mucho al sector empresarial y sería deseable, sí, sería deseable, pero hay que armar todo un paquete de condiciones para que eso realmente pueda suceder. La ministra decía que había un artículo especial para MIPYMES que había sido ampliamente conversada con el sector. ¿Esa conversación se ha dado así de positivamente como lo dijo la ministra? Bueno, realmente hay muchos temas de la reforma que son nuevos. Hay que tener en consideración que la reforma que se presentó el semestre pasado tiene diferencias sustanciales a la actual y que realmente para el sector empresarial sí faltó mucha más conversación sobre temas que son muy sensibles y que van a afectar porque además una vez son aprobados, retroceder en esas normas de las relaciones laborales va a ser muy difícil. María Alejandra, muchísimas gracias. María Alejandra Osorio es la directora de ACOPI, Puñito. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por contarnos las reflexiones del sector frente al tema de la reforma laboral y del salario mínimo. Muchísimas gracias y cordial salud. En Navidad, regala